El escenario es vuestro. Bueno, gracias por volver. Sé que habéis vuelto por el calor, no porque os interese, pero prometemos una cosa, hacer esto lo más interesante posible para vosotros y sobre todo discutir con mis magníficos compañeros de mesa los retos, cosas que podemos hacer y mejorar. Les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten en 3 minutos, por favor, empezando por Xavi. Me sobra algún minuto, supongo. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Xavi Amic, soy el actual responsable del equipo comercial en España y LATAM de Ringover. Ringover somos una compañía tecnológica y operadora que ofrecemos soluciones para contact centers. De soluciones me refiero a herramientas de telefonía, de gestión de voz, de llamadas, de correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, etc. También tenemos nuestro módulo de gestión de cadencias, de envíos de emails, llamada, email de LinkedIn, etc. Y el módulo de inteligencia artificial que llamamos Empower. Confío poder aportar nuestra visión, alguna experiencia con clientes o el uso interno que hacemos de la herramienta, tanto el equipo comercial como de atención al cliente. Gracias, Xavi. Bueno, gracias. Buenas tardes. Yo en 5 segundos creo que lo digo. Gracias primero por estar acá. Un gusto. Gracias, Daniel, por la coordinación. Mi nombre es Javier Rico Sánchez. Soy argentino, de Movistar Argentina, responsable de ventas y customer atención. Así que la idea es compartir alguna experiencia que pueda servir y cómo desarrollamos nuestras soluciones, casos de uso, ¿no? Bueno, buenas tardes. Soy David García, soy director comercial de Palo Alto Network para las cuentas estratégicas, donde se marca Conecta. O sea, que Conecta es un cliente de Palo Alto, luego tenemos una colaboración bastante estrecha. No sé si hablaremos de esto, Dani. No. ¿No vamos a hablar de esto? Bueno, algo contaremos. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Quién está concienciado con la ciberseguridad en general en su vida? Levante la mano. Pocas, más no. Si no, esto no... No, la respuesta correcta era todos. ¿Y quién es? ¿Quién lo hace? De los que habéis levantado la mano, bueno, y de los que no. ¿Quién está concienciado con que hay que proteger la IA? ¿Lo estáis diciendo de verdad o porque sabéis que es la respuesta correcta? Bueno, pues nosotros como Palo Alto Networks somos el fabricante más grande del mundo en materia de ciberseguridad, con lo cual os vamos a contar un poco cómo vemos el futuro, pero sobre todo cómo estamos protegiendo el presente en materia de IA. Un poco más, Dani. Gracias. Bueno, soy Fernando García Migliaro, soy director senior de Customer Experience en Mercado Libre. Mercado Libre es empresa líder en América Latina. Tiene 2 áreas principales de trabajo, que es e-commerce, palabras fáciles del Amazon de América Latina, y en FinTech, en algún momento decíamos el PayPal de América Latina, pero bastante más que PayPal. Así que, bueno, también acá con ganas de compartir un poco la experiencia que tenemos trabajando junto con Conecta en la atención al cliente en todo lo que es inteligencia artificial. Gracias. Javier. Yo soy Javier Gallego, soy de un proveedor de tecnología, por eso veis que los proveedores estamos en la silla, los clientes. Yo me he quedado de pie. ¿Qué cambio? Enhouse es una multinacional canadiense de un tamaño medio, 2.000 personas. Y yo concretamente en Iberia estoy en el área de ventas, en el vertical de BPOs, ¿no? Enhouse en Iberia tiene 2 soluciones de contact center omnicanal, que son Presence y Altitude, que prácticamente pues, el 80% de los BPOs en Iberia son clientes, son productos muy orientados a un BPO, ¿no? Para optimizar la productividad de la plataforma. A nivel personal, los últimos 10 años he estado en el lado de proveedor tecnológico, en integrador de sistemas y ahora en fabricante de software. Pero antes, en una etapa antes en mi carrera, también he estado en el lado de la operación de contact center, ¿no? En una empresa de telefonía grande y en un banco grande. Y esto me permite tener una perspectiva también diferente que espero poder aportar durante Seguro que sí. Gracias, Fernando. Javier, perdón. Y bueno, yo soy Daniel Navas, el CISO global de Conecta. Y como novatada, porque solo me uní a la compañía hace 1 año y medio, me han encargado esto hoy. Así que, para no dilatarnos más, vamos con la primera, chicos. Visión global, ¿vale? O sea, cómo vemos la IA que afecte al mercado de los contact centers,
a la seguridad, por supuesto, y de arriba abajo si pensamos que puede ser disruptiva, es una evolución, una mejora y cómo podemos utilizarla, ¿vale? Lo típico, ya que estamos hablando de seguridad, sin comprometer la seguridad, la privacidad o la sostenibilidad. El que se atreva primero puede empezar. Si querés, te cuento la experiencia nuestra en Movistar Argentina. Para nosotros no es solamente una cuestión tecnológica, hay un poco sino lo que venimos trabajando con el equipo de Conecta, lo que llamamos el proyecto Toreto, Carlos Saúl, es una estrategia que tiene 3 pilares fundamentales. El primero es, que lo veíamos recién, la agilidad sin fricción, que esto básicamente es la integración con los legacy, con los flujos operativos de la compañía, ¿no? Con los CRM. Sin esto, para nosotros no hay una inteligencia, no hay un caso de uso que realmente aporte valor progresivo a la transacción. El segundo es que sea escalable, ¿no? Si bien está muy bien y es muy romántico, ¿no? Hablar todo el tiempo de inteligencia artificial, está buenísimo, nos encanta a todos, tenemos que verlo en el PL, ¿no? Ahora no funciona. Digo, no, la escalabilidad, que es importante. Ah, ok. Esta entraremos un poquito más en Después detalle. entramos en detalle. En una, porque vamos a enganchar escalabilidad, Okay. Pero en definitiva, eficiencia. hoy nosotros atendemos más de 1 millón de contactos por día y es seleccionar los casos de uso que nos permitan reducir o hacer más eficiente esa atención. Y el tercer punto, no menor, y que tiene relación con la introducción, es la seguridad. Para nosotros, sin confianza no hay una adopción y la seguridad no es un complemento, sino que es un cimiento que necesitamos para poner un caso de uso productivo. De vuelta, manejamos datos de clientes que son súper sensibles, desde tarjeta de crédito, facturación, domicilio, DNI, documentos. Y es uno de los pilares. El equipo de ciberseguridad no está al final del desarrollo del caso de uso, sino se está sentado en la misma mesa con BI, el UX, UI. Esto lo habéis escuchado bien, ¿eh? El equipo de ciberseguridad está Desde el primer día. Security by design. O sea, en resumen, lo que pretendemos es que sea una estrategia que entregue valor progresivo con los 3 pilares. La agilidad, entre paréntesis, es integración, seguridad y escalabilidad, ¿no? Gracias. Si querés, voy yo. Hacías la pregunta si era disruptivo o era una, Disruptivo. o una evolución. Ahora, yo no tengo dudas que es disruptivo, pero las limitaciones que tenemos hoy para abrazar todo lo que se viene hace que los progresos quizás no se vean como un cambio de un día para el otro, ¿no? Que nos lleve a que sea más evolutivo, pero la tecnología sí es disruptivo. Una de las cosas que nosotros estamos desarrollando mucho in-house, ¿no? Nosotros nos consideramos una empresa de tecnología y hacemos muchas cosas nosotros. Y lo que decía Javier de la integración con los sistemas, a nosotros nos trajo esto nos abrió la cabeza, es decir, teníamos una maraña de procesos y conexiones que se fueron construyendo uno arriba del otro durante años. Y el primer camino que hicimos ir es que la IA agarre, que se adapte a esto, y nos dimos cuenta que ese no era el camino, que era tenemos que rediseñar todo de otra forma y simplificar todo, ¿no? Como que nos abrió la cabeza y nos mostró lo complejo que teníamos nosotros en nuestros diseños de procesos, en nuestros diseños de conexiones, de APIs, etc. Y estamos todos en ese proceso de rediseñar, de preparar todo un campo en donde la IA pueda actuar mucho más rápido. Ya vamos a entrar en el tema de eficiencia, etcétera, pero digamos, ¿cómo le simplificamos la vida? De alguna forma huisteis de vuestro huir, entre comillas, de vuestro sistema tradicional legacy os planteasteis un rediseño de la arquitectura global para aprovechar mejor las funcionalidades. Sí, digamos, tecnológica, pero también de procesos, ¿no? Porque antes es fundamental. A una persona le decíamos, si pasa esto, hace esto, eran medio que árboles de decisión que teníamos, ¿no? Con la inteligencia artificial no hace falta, digamos, que dejarlo que razone sola y que traiga los beneficios, ¿no? Entonces, no solo a nivel, digamos, hay una parte de arquitectura tecnológica, hay una parte también de diseño de procesos, de cómo seguir las cosas que
la verdad que mirando para atrás decís, no tiene sentido. Lo que pasa es que uno fue construyendo y las cosas se iban complejizando y le íbamos metiendo capas y capas y capas arriba y la simplicidad se perdió a lo largo del tiempo. Maravilloso tópico de si funciona no lo toques, es una realidad. ¿Sí? Vale, vamos con Xavi y acabamos con Javier, por favor. A ver, la IA lleva ya años con nosotros, aunque es cierto que en los últimos tiempos está explosionando y está acelerando todo, ¿no? En el entorno contact center intervienen todas las fases del proceso. Si miramos un poco el flujo de llamada entrante, puede ser en ocasiones quien primero interactúa con el llamante, le puede dar respuestas, y respuestas no me refiero a contestar una pregunta, sino a atender una petición con toda su complejidad. Luego, si la llamada se enruta, se entrega a un agente, entonces la IA aparece como asistente de ese agente que le puede hacer mejor, le informa en tiempo real y le permite pues, gestionar mejor esa llamada. Y cuando acaba la llamada, la IA pues, interviene como auditor de esa llamada, aportando una valoración, obteniendo puntos de mejora y, por tanto, hace de coach también, ¿no? Al final, la IA en el contact center mejora la experiencia de cliente y mejora la manera de trabajar de los agentes, ¿no? Ya está con nosotros. En Enhouse, cuando hace 2 años aparecieron los primeros modelos de IA generativo, Enhouse tiene 2 valores. Bueno, es una empresa norteamericana, canadiense, pero tiene 2 valores que son reliability and choice. Y reliability, me parece una buena palabra, en español sería difícil, fiabilidad, sistemas críticos. El VP de producto dijo, aquí va a haber un gran riesgo de que se utilicen datos de clientes para entrenar modelos de inteligencia artificial, porque en el mundo en que estamos nosotros grabamos todo. Nuestras plataformas de contact center graban todo. Y al principio lo primero que disruptivo fue la capacidad de manejar y de alguna manera todo este flujo de información que era desestructurada, de pronto se abría una oportunidad enorme, ¿no? Y yo creo que por lo menos en nuestro caso somos muy cuidadosos y de hecho lo ponemos explícitamente en todos nuestros acuerdos que desde el principio todos nuestros desarrollos nunca hemos utilizado datos de clientes y es algo que a veces con las prisas y el atractivo a veces se olvida uno de los riesgos que hay constantemente, ¿no? Si no se utiliza bien la tecnología, al final la reputación en el mercado en que estamos es muy crítica. Pero bueno, ya no solo la reputación, es un tema legal, ¿no? Ya tenemos en Europa la ley que ha salido el año pasado de inteligencia artificial y en Estados Unidos pues, están saliendo demandas, ¿no? de gente que está siendo grabada y más allá de su conversación se graba al fondo de la discusión con una pelea con su mujer y esto en Enhouse yo creo, y en las oportunidades que hay que tener mucho cuidado en explicitarlo. Gracias. Otro punto que es importante antes de pasar a los temas de seguridad e innovación, que ya lo habéis comentado todos, es cómo utilizamos la IA con nuestros maravillosos y queridos sistemas legacy. Porque está bien, podemos rediseñar, podemos construir, pero no es un proceso ni fácil ni sencillo, y mucho menos rápido. Entonces, ¿qué aplicaciones o qué oportunidades habéis visto desde vuestro punto de vista y qué casos nos podéis compartir con todo el mundo? Porque yo creo que es un reto al que nos enfrentamos todos. O sea, quiero decir, si todos fuéramos Google Native, digo Google Cloud Native o lo que sea, pues siempre es fácil, ¿verdad? Pero no es el caso, y menos en una industria como el contact center, que estamos intentando evolucionar a la máxima velocidad que podemos. Si tenéis algún caso de este tipo, estaríamos encantados de escucharlo. A ver, en el caso, si quieres, nuestro, nos encantaría romper y ir a un sistema que ya esté diseñado con la tecnología esta. No lo estamos haciendo. Lo que sí necesitamos es generar las capas de interconexión, ¿no? Los API Gateway, los middleware, que nos permitan traducir el mundo legacy, CRM, OSS, al mundo de la inteligencia artificial y ir capturando en forma progresiva ese aporte de valor, ¿no? Hoy tenemos implementados casos desde fidelización y retención a portabilidad, ¿no? Venta y traernos un cliente de la otra compañía que están ya 100% con inteligencia artificial. No es el proceso completo y si naceríamos de cero,
con los legacy nuevos ya lo diseñaríamos de esa manera. Es muy costoso romper todo y tenemos facturadores, legacy de provisión, de atención, CRM, o sea, es infinito. Así que lo que buscamos es ir haciéndolo a través de integraciones para el caso de uso, un caso de uso que sea escalable, con volumen grande, y ahí capturando en forma progresiva el valor, ¿no? Caso de uso, API y puesta en marcha y captura de valor. Ahí, David, y esta pregunta es para ti. Desde ese punto de vista de integración o cómo ampliar esa superficie expuesta, ¿cómo veis vosotros desde vuestro punto de vista? Ya que no puedo ser nativo y no puedo construir todo en cloud por defecto, porque tengo muchas cosas que, por desgracia o por fortuna, tengo que seguir utilizando porque es lo que nos da de comer. ¿Cuál es vuestro punto de vista para proteger todas estas integraciones? Pues es un entorno complicado porque, de hecho, al principio de que surge un poco el factor disruptivo de la IA, muchas veces nos planteábamos esta, vamos a llamarle revolución industrial, ¿no? Tendría sentido, ¿no? Os voy a dar un dato por intentar hilar a la pregunta que haces, Dani. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda en conseguir Internet? Que yo creo que más o menos consideramos que Internet es algo útil y que lo utilizamos a día de hoy. ¿Cuánto tiempo tardó Internet en conseguir 1 billón de usuarios? Pregunta abierta. 23 años. ¿Sabéis cuánto el teléfono móvil tardó en alcanzar 1 billón de usuarios? 16 años. Vale, ¿Sabéis cuánto tiempo? Espera, te hago yo una pregunta. Venga. ¿Sabes cuánto es el tiempo hasta que un ataque es efectivo? En que un ataque es efectivo, a día de hoy, con la inteligencia artificial, minutos. 51 segundos. Te he pillado. Bueno, vaya, oye, minutos. Pues la inteligencia artificial, la adopción, el billón de usuarios todavía no estamos. Ahora mismo, a día de hoy, estamos en unos 300 millones de usuarios utilizando activamente IA. La predicción es que en 7 años, desde que arrancó un poco esta ola, hace 2-3 años, ¿vale?, alcanzaremos el billón de usuarios. Estamos hablando de 3 veces menos que la adopción de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que al final es algo que estamos utilizando muy activamente y el problema es que al inicio del utilizar la IA muchas veces pensamos que tenemos que interconectar los sistemas, bueno, porque tenemos que salir al mercado rápidamente, lo habéis comentado vosotros, ¿no? Pero al final hay una complejidad clara, porque al final son sistemas que están interactuando con sistemas en algunos casos y también usuarios, que en este caso también aprovechan la IA para, como diría Spiderman, ¿no?, siempre que tienes un gran poder tienes una gran responsabilidad. Pues puedes utilizar esos modelos tan rápidos, tan adopción tan rápida, para generar también ciertos elementos, ciertas herramientas, artefactos, armamentos que llamamos en materia de ciberseguridad, que los vas a construir de manera muy rápida, muy barata y sobre todo súper indetectables, ¿no? Y un poco hilando a lo que acaba de decir Dani, ¿no? Antes, más o menos, nos planteábamos el tiempo en el que algo te podía llegar a afectar a una organización, lo podíamos tipificar en días, semanas y, en algún caso, si el actor de amenazas era un poco torpe, meses. Ahora estamos hablando de minutos. Es decir, la única forma en la que vamos a tener y poder proteger a esta forma de trabajar a día de hoy es con la IA. O sea, la única forma en la que vamos a poder proteger de esos ataques de IA es también con IA, ¿no? De hecho, ahora te lanzo yo a ti la pregunta, Dani. No, es para la siguiente. ¿No? ¿Para el siguiente bloque? Bueno, pues entonces no te la lanzo. Entonces, al final, déjame que voy en tiempo. esa interconexión en la cloud, en el on-prem, con sistemas legacy, son elementos que al final ellos lo único que van a hacer es nutrirse de modelos aprendidos. Esto es como cuando tienes un niño pequeño. Si tú tienes un niño pequeño y le enseñas a decir palabrotas, cuando esté en una reunión como la que estamos aquí, ¿cómo va a hacer? Va a hablar mal. Esos modelos tienen que estar bien entrenados. Hay técnicas que utilizan los cibercriminales para envenenar esos modelos de aprendizaje y posteriormente, cuando pase tiempo y cuando yo los vaya a interactuar con ellos, obtener salidas que no estaban diseñados para. Al final no dejan de ser elementos que por matemática aprenden, conectan determinado tipo de puntos, pero si tú enseñas esas conexiones malas, lo que vas a tener es una respuesta totalmente incorrecta. Entonces, tenemos que proteger no solo el uso, sino el cómo interconectan todos esos modelos, cómo se entrenan esos modelos y, sobre todo, cómo se consume y qué salidas obtienen. Pero eso lo hablamos después. Sí. ¿Alguna otra caso que queráis comentar? Venga, abrimos el melón. Este sí es el melón. Dale. Vale, ciberseguridad, riesgos, ¿vale? Utilizando la IA en todos los sistemas que tenemos, ¿qué riesgos potenciales veis? A mí, así de cabeza, se me ocurre. Es filtración del modelo de datos, un ataque de denegación de servicio del modelo, que reciba muchas peticiones, y esto engancha con la escalabilidad, que será nuestro siguiente tema, ¿vale? Y extracción de datos sensibles. Desde vuestra experiencia, aproximación a cómo mitigar todos estos riesgos en la ciberseguridad, utilizando la IA o haciendo un uso responsable, que también nos vale. A mí me gustaría que comentaras, no sé si aquí, en base a lo que ha dicho David, lo de los ground responses y las alucinaciones, que creo que es importante, porque lo están utilizando desde el punto de vista malvado, ¿vale? Entonces, y aquí es, venga, a ver quién dispara primero. ¿Cómo lo veis?
O si quieres abro yo el melón por ser la temática. Claro, Ah, sí, te estaba esperando. Voy a hacer una afirmación un poco agresiva, ¿no? Digamos que Palo Alto Networks ha sido la primera empresa de ciberseguridad que realmente ha implantado de verdad protección de IA, o sea, protección para ayudaros a los clientes a defender el cómo utilizáis de manera segura y eficiente vuestra IA, ¿no? Y tenemos, digamos, 3 grandes bloques. Primero, cómo usa el usuario la IA y qué IAs. ¿Puede utilizar ChatGPT o no? ¿Puede utilizar DeepSeek o no? ¿Puede utilizar Glean o no? ¿Puede utilizar Gemini o no? Pero eso es blanco-negro, eso es fácil, eso es sencillo. También lo que podemos hacer es decidir dentro de estas inteligencias artificiales qué utilizo. Oye, pues puedo utilizar estas preguntas al prompt o el prompt me puede devolver estos resultados. Pero bueno, es un poco el decidir quién puede y qué IAs puede llegar a utilizar. La segunda es, como hacemos en seguridad, en general en el on-prem y también en el cloud, entender esa postura, cómo se interconectan los elementos legacy, cómo se interconectan las bases de datos, cómo se interconectan la información que la IA, los agentic, cualquier cosa relacionada puede llegar a consumir y si está capacitado con todos esos roles poder consumirla. Imaginemos que creamos un agente que puede consultar nuestro CRM, pero ya no solo consultarlo, puede modificar o puede escribir o puede borrar información. Un atacante potencial va a utilizar eso, lógicamente, para su propio beneficio. Ahí es donde tenemos que analizar si esa postura de seguridad de la IA tiene sentido para realmente el cometido que tiene que hacer ese agente o esa aplicación que acabamos de desarrollar. Y luego, en tercer lugar, lo que he dicho antes, en seguridad muchas veces intentamos bloquear direccionalmente las comunicaciones, ¿no? Esto que viene de entrada o esto que viene de salida. En la IA es tan importante lo que yo le pido al prompt y lo que me tiene que responder el prompt. Porque algo tan sencillo como que yo le pueda decir, ha surgido una vulnerabilidad, cualquier prompt, esto lo podéis probar, los prompts que tengáis en vuestras casas. Jugáis con ellos y les decís, oye, ha surgido una vulnerabilidad o soy el gestor de esta oficina bancaria y necesitaría conocer los datos de este usuario con nombre y apellidos, dame su DNI, tal, tal, tal. O sea, en función de cómo esté programada y cómo estemos protegiendo esa ejecución en tiempo real de la IA, voy a poder obtener mucha más información de la que por norma general el desarrollador se haya podido imaginar. O sea, son 3 vertientes. ¿Cómo la uso? ¿Cómo están interconectados todos los elementos que confluyen dentro de la IA? Y sobre todo, ¿qué le pregunto y qué me puede devolver para que no exista esa, vamos a decir, ¿cómo has dicho antes? La palabra alucinación, perdona que se me ha ido, se me venía en inglés. Alucinación que realmente me pueda devolver el prompt. Eso hay que cuidarlo muchísimo. Porque si no, y lo has dicho creo que tú antes, Javier, nuestra imagen de marca realmente se puede ver comprometida en todo esto. Sí. Yo creo que hay el plano de seguridad, ¿no? Que al final, bueno, nosotros para la identificación del cliente siempre estamos pensando en cómo acortar la duración de la llamada y para la identificación el riesgo mayor es la suplantación de identidad, ¿no? Pero yo creo que aquí se está avanzando mucho en la biometría de voz y añadir como elemento adicional la biometría facial. Es como un multifactor o 2 niveles que hacen que yo creo que ahora este tema está bastante maduro como con 2 factores para intentar evitar una suplantación de identidad, ¿no? Pero es que es circular, porque la IA también me puede servir para violar esa seguridad. Imaginaos que yo a la IA tengo un reconocimiento de voz, le digo, yo soy el Pato Donald, y la IA va a decir, hostia, estoy esperando al Pato Donald. Al final le voy a engañar. Soy capaz de generar ciertos modelos que por imagen o por voz me permitan suplantar incluso esa seguridad. O sea, tenemos que ir un poquito más allá. No, pero es sorprendente. Pero ahí, volviendo a eso, porque nosotros lo hemos hecho, a nosotros el equipo interno suplantó o se saltó un MFA basado por voz hace unos meses. Ahí lo que sí que me gustaría concentrar es cómo puedo mitigar esos riesgos, bien sea por contexto, por volumen de llamadas, etcétera. Comportamiento. Y comportamiento, que al final es, bueno, es una cosa más. Todos hablamos de la misma forma, tenemos cierto tono de voz, nadie tiene siempre un buen día. El contexto me parece importante, igual que limitamos el número de respuestas. Correcto. ¿Vale? Me gustaría entender cuál es vuestra opinión desde ese punto de vista y una cosa importante, ¿qué puntos vosotros identificaríais a la hora de seleccionar un proveedor de IA, el que sea? Mira, El que sea. si querés te comento desde de nuestra posición más de usuarios, ¿no? de la IA para generar agentes que atiendan a los usuarios. Seleccionar la IA, digamos, por supuesto, digamos, empresas de confianza y tener, no sé, lo que decía Javier, obviamente una empresa que nos brinde seguridad de cómo van a tratar los datos, digamos, de la confidencialidad de todo lo que estemos intercambiando con ellos, ¿no? Entonces, esa parte, si querés, la dejamos más en la confianza en el que sea el proveedor.
Pero después, en la interacción con los usuarios, mucho lo que dijeron, ¿no? de protegerse contra todos esos ataques, los guardrails, ¿no? que se dicen de diferentes formas de enseñarle a la IA cómo protegerse. Y después lo otro que hacemos nosotros tenemos un concepto que usamos mucho de usar muchas veces se habla de la IA como copilot del humano, ¿no? Nosotros usamos mucho el concepto del humano como copilot de la IA para diferentes cosas. Pero para este de seguridad es otro en el que si a pesar de todo lo que le dijimos, de enseñar, ¿no? Cuidado con esto, si pasa tal cosa, haz esto, y si tenés alguna duda, no hagas nada, llama a un humano que venga a chequear lo que estás viendo. Digamos, obviamente no es garantía, entonces no va a pasar nada, pero creo que es una capa más de seguridad en la de decir, bueno, si hay algo que huele mal, preguntá a ver la opinión de otro que te ayude a decidir qué hacer con esto. Lo usamos para esto, lo usamos también para algunas respuestas del usuario, cuando tiene que tomar una decisión y no está muy claro si ir por un lado o por el otro. Pero para el tema de seguridad, específicamente para esto. Si hay algo que huele mal, pará. Si huele a podrido, cortala, ¿no? Directo. Si hay algo que te genera dudas, llama a alguien que venga a ayudarte a decidir qué hacer con esto. Sí, coincidido nosotros igual. O sea, cada caso tiene, en caso de que se complejice, salida a humano, ¿no? Y después hay un equipo de monitoreo y supervisión, que el humano que se resquilea, ¿no? De atender a hacer monitoreo claramente en menor volumen de FTI, pero en monitoreo de que no sucedan las alucinaciones o que tenga esa salida en caso que se complejice la respuesta. Y bueno, no nos asustes tanto porque si no... No nos asustes porque tenemos la solución. Está vendiendo. Tenemos la solución. Lo está haciendo a propósito. No, y sí, claramente es como el seguro del auto, ¿no? Es necesario tenerlo desde ya. Te va a pasar. Y puede No, que pero, sí, de hecho, el concepto Lo de mejor que no nos pase, pero si pasa... Perdón, Xavi. Cada compañía intenta implementar sus capas de protección y cuál es la arquitectura de su solución, ¿no? Nosotros, pues también, en su momento, el tema de la IA tiene el problema de que es información muy compartida, aunque se intenta que sea segregada y, por tanto, no sea fácil de unir. En su momento decidimos dejar de trabajar con el cloud común y trabajar con una IA particular nuestra, con lo cual acota mucho más y requirió un desaprendizaje y un nuevo aprendizaje en nuestra herramienta, pero que tras ese aprendizaje, ahora como vamos muy focalizados a un tipo de actividad concreta, pues tenemos una protección adicional, ¿no? Y tener mucho más control de toda la infraestructura, etc. Sí, es lo que comentábamos de las alucinaciones. Esto está evolucionando muy rápido, ¿no? Que al principio, cuando hablaban de guardrails, del modelo de los que había en su momento, nadie te daba seguridad 100% de que por mucho que pudieras estos modelos, no hubiera algún prompt que diera lugar a un daño reputacional, ¿no? Ahora se está trabajando en modelos mixtos, donde la IA no solo maneja su capacidad de regeneración del lenguaje, sino que las respuestas tienen que venir de fuentes de documentos de la compañía, base de datos, fax, o de información en links que están validados por la compañía. Es lo que llamamos de respuestas fundamentadas o grounded responses, ¿no? O sea que cada vez están cayendo barreras, que esto va muy rápido y que antes había clientes que tenían miedo de la adopción en el frontal de relación con cliente y ahora hay muchos casos de uso donde se puede garantizar estas grounded responses, ¿no? Aunque nosotros queremos que hay un foco para manejar no solo la información desestructurada, sino el tiempo de respuesta para asistir a la gente, ¿no? Incluso con grandes bases de datos, antes sabemos que la información está al alcance de la persona que está al teléfono, pero tardaba mucho en tener una respuesta. Ahora, con casos de uso específico, podemos tener un contexto y aquí la dificultad es que la respuesta sea rápida, ¿no? Porque todos habéis usado el ChatGPT y a veces, según cómo le pongas el contexto, tarda en darte una respuesta. Pues ahí está, yo creo, lo que va a venir, ¿no? De que realmente todo lo que es asistencia a la gente y el diseño del contact center nosotros va a cambiar radicalmente. Ya no va a haber un bot frontal, va a ser algo como una persona más del contact center, ¿no? Donde le definirás cuál es su puesto de trabajo, qué casos de uso atiende y llega hasta aquí. Y también la omnicanalidad
va a hacerse teniendo en cuenta que va a haber comunicaciones que empiecen con un bot, vayan a un agente y vuelvan al bot, y además por diferentes, por voz o por el web chat, ¿no? Y es todo un reto, pero la oportunidad es muy grande. Yo creo que va a llegar, ¿no? Gracias. O sea, nosotros, como es el punto de ciberseguridad, tengo que decir algo. Básicamente nosotros la utilizamos a través de la tecnología de Palo Alto para monitorizar y ser capaces de actuar de forma automática ante cualquier alerta o incidente. A día de hoy, y esto, bueno, de hecho, ha sido reconocido por Palo Alto y hemos hecho como un caso de éxito con ellos, somos capaces, en un volumen de 30 días, de automatizar entre el 70 y el 73% de las cosas. Eso para nuestros clientes, que sepáis que cada día somos más seguros. A Palo Alto, gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, creo que es importante, que es verdad que los malos lo utilizan para intentar entrar, pero nosotros también somos capaces de utilizar la inteligencia artificial para poderlos, o al menos retrasarlos el tiempo suficiente para que no entren. Porque básicamente siempre somos menos. Son más malos que buenos. Entonces, chicos, último punto, el que os gusta a todos. Escalabilidad, gestión del contexto y experiencia del cliente. O sea, cómo a través de la IA podemos cambiar todo este panorama y servicio a nuestros clientes en el mundo del call center. Y empezamos esta vez por Javier. Yo creo que esto va a pasar como en las redes sociales, ¿no? Que el usuario de gran público va a esperar del proveedor de empresa que tenga la agilidad de lo que él experimenta en su casa, ¿no? De decir, bueno, aquí le puedo preguntar de todo y además me lo localiza rápido y me da una respuesta, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que ser mucho más cuidadosas en cómo lo implantan, y tienen que acotar muy bien y medir. Yo creo que el truco es concretar el agente virtual, qué tipo de función va a tener, y darle el contexto adecuado para que el tiempo de respuesta sea adecuado. Al final tienes que tener especialización. La tentación del IA es darle un contexto tan amplio que va a tardar en tener una respuesta y podemos tener una gran decepción, ¿no?, en el cliente final. Entonces yo creo que la cuestión es casos de usos concretos, medir y mejorar, y medir y acotar, ¿no? Si la pregunta es abierta, pues a lo mejor arriesgar más si es algo interno, y si es de cara al cliente final, pues con este sistema de grandes responses que pueden garantizar al 100% que está basada en algo validado, ¿no? Bueno, yo sumando lo que decía Javier, creo que la precisión y ir directamente a, digamos, tener diferentes agentes que puedan atender cada problemática específica. Pero, perdona, una sí. pregunta. ¿Apostáis por un único agente o tener No. varios agentes trabajando en una misma llamada? Creo que es importante. Sí. Por el tema de escalabilidad, sobre todo. A ver, yo creo que hay que, digamos, yo sí me imagino varios agentes. No, por ejemplo, en un caso como Mercado Libre, que es un ecosistema muy complejo. Nosotros hoy, para tener una idea, tenemos decenas de equipos atendiendo, ¿no? Entonces, después, no sé si vamos a tener decenas de agentes, pero seguro más que uno. Si nosotros queremos que un agente responda a todo, sería demasiado complejo, y ahí tendría la latencia. Tendría la latencia. Sí creo que haya cierta interacción entre ellos. Creo que también uno no tiene que sobrecomplejizar las cosas. Hay algunos casos de uso que serán simples, y evitar poner a todos a discutir de algo que ya se sabe la respuesta tampoco tiene sentido. Entonces, hay que trabajar en eso, en tener, digamos, ser lo más simple posible, pero que nos permita dar una respuesta. Nosotros, vuelvo a lo que decíamos antes, procesos muy complejos con muchos nodos de decisión, eso hacía que básicamente lo hacíamos pensar demasiado y teníamos problemas de latencia. Ahí vino la parte de simplificar, Rediseño. rediseñar y simplificar procesos. Y después, el otro tema que hay que trabajar es el de la memoria. Que no se hagan, si bien no tenemos conversaciones realmente largas, pero cuando empieza a haber recontactos, traerle todo el contexto que había antes, también se puede llegar a hacer largo. Entonces, trabajar en resumir esos contextos para que tenga el contexto, pero para que no tenga que leerse todo. Que no tenga que esperar mucho. Entonces, creo que lo que hay que buscar es la simplicidad. Digamos, de vuelta, todo lo más simple posible,
que nos permita responder bien y no alucinar o no decir cualquier cosa. Entonces, hay que jugar constantemente de las dos cosas. en ese balance. Nosotros somos de la idea, como decían hoy, no es una cosa u la otra, hay que conseguir ambas. Pero bueno, trabajar ahí y para asegurar la experiencia del usuario, ¿no? Gracias. Javier. Por ahí me repito, con 100% del niego de Fernando, por ahí me repito, pero básicamente para nosotros no es solo que hable bien, porque habla como un humano, está buenísimo, pero lo importante es que entienda y que recuerde mejor, ¿no? Y ese entendimiento se lo da el contexto, y para tener el contexto volvemos a ver que es necesario tener una integración. Y también el historial de la conversación. Nosotros el 95, por ahí un poquito más, de nuestros casos son con WhatsApp, nos facilita un montón el tema del historial. Entonces, que tenga buen contexto de quién es el cliente, facturación, el plan para ese caso de uso, no cargar toda la base de datos con la información que no va a usar ese caso de uso. Que recuerde el historial, siempre una salida humano, y que el humano tenga ese mismo historial, que no tenga que volver el cliente a contar todo, ¿no? Esos, si querés, son los 3 pilares con los cuales avanzamos en nuestros casos de uso. Y por último, Xavi, que creo que tenías un caso interesante a nivel de eficacia. La IA final, perdón. Sí, es un complemento que mejora procesos. Por un lado, mejora la satisfacción del cliente y, por otro lado, hace que los procesos internos mejoren y se agilicen. Pongo un ejemplo. En nuestro caso, atención al cliente, pues auditamos las llamadas. Antes de utilizar la IA, nuestra solución, pues había 2 personas que 2 días a la semana, todo el día, estaban escuchando conversaciones cortas, medias o larga duración. Utilizaban el Excel, tenían un Excel con la ID de la llamada, el link de la grabación, quién era la gente y luego una serie de columnas que daban valor, que era si habían dado la bienvenida, la despedida, si habían gestionado bien las objeciones, si habían hecho preguntas que eran mandatorias, una serie de aspectos, y al final salía un valor de la conversación, de la llamada. En el momento que utilizamos la IA, y después de que decíamos antes, le hemos enseñado, porque cada empresa tiene una nomenclatura, unos servicios, unos procesos, hay que adaptar la herramienta, hay que enseñarla. Una vez realizado eso, ahora la herramienta audita el 100% de las llamadas. Antes auditaban estas 2 personas 2 días por semana el 5% de las llamadas. Ahora se auditan el 100% de las llamadas. Pero además la herramienta te da alarmas. Tú puedes filtrar por quién no ha dado bienvenidas, quién no sabe hacer objeciones. Todo esto se hace en un momento. Además, la herramienta permite ver los puntos rojos, digamos, lo que no se está haciendo bien. No hay que escuchar toda la conversación, porque además antes la escuchaban de promedio 3 veces cada conversación para poder rellenar todo el Excel. Ahora, en un momento, vas al tramo de la grabación, que si quieres no la escuchas, la tienes escrita, que es más rápido, la cortas, la envías por mail con tu feedback y lo recibe la gente. Oye, en esta pregunta del cliente podías haber contestado esta otra cosa. Es inmediato, es decir, hay una auditoría inmediata y un feedback o un coach también inmediato. O sea, el cambio es radical con el uso de la herramienta una vez está enseñada. También requiere ir recalibrando. Requiere tiempo, aprendizaje. Exacto. Y todo. Entonces, cada mes se cogen 5 llamadas o 25, se hace la auditoría manual y luego se mira el valor que la persona, el supervisor, le ha dado y lo que da la herramienta, que siga cuadrando. Y el 95% de las llamadas actualmente dan el valor que el supervisor habría dado, con lo cual 95% de fiabilidad de esa nota que está dando a la llamada. Ese es un uso práctico de la herramienta. Okay. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Como nos hemos quedado sin tiempo, no podéis hacer preguntas. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos.